Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Chapter 61. Hot Blooded Youth. Una mujer refinada e inteligente, valorada en 10 millones de berries, no se podía negar que era una suma exorbitante. El precio base para vender a un humano común y corriente solía ser de 500.000 bayas, así que, en comparación, 10 millones era una cifra astronómica. Sin embargo, ni siquiera una cifra tan elevada logró calmar el entusiasmo febril de la multitud en la sala de subastas. Para una persona promedio, incluso 100.000 berries eran una fortuna incomprensible, y mucho más 10 millones. Pero este era el retorcido mundo de los piratas. Allí, la mayor parte de la riqueza estaba en manos de nobles y magnates mercantiles. Para ellos, 10 millones de berries eran poco más que calderilla. En un abrir y cerrar de ojos, la puja ya había ascendido a 11 millones. Claramente, la mujer elegante y serena en la jaula color de rosa se había ganado el favor del público. Dentro de la jaula, la mujer observaba los rostros ansiosos con ojos llenos de tristeza. Su expresión despertó compasión en muchos. La esclavitud, algo así nunca debería existir en el mundo. Kuzan, Yoriichi, ¿no se supone que nosotros, como agentes de justicia, deberíamos hacer algo? ¿Vamos a quedarnos aquí parados viendo cómo sucede esto? No vamos a hacer nada. La mirada de Kiros estaba fija en la mujer enjaulada, con los ojos llenos de compasión. En este mundo, a menudo eran las mujeres y los niños quienes despertaban el más profundo sentido de justicia en los corazones de las personas. Kiros era aún joven. Se había unido a la marina con una simple convicción. Convertirse en marine significaba poder ayudar a más personas. Ahora, al ver a la mujer prisionera como ganado, su ira se desató sin control. En ese momento, sintió de verdad su dolor, como si él fuera el que estaba atrapado tras las rejas. Kuzan dejó escapar un leve suspiro y se levantó lentamente. A decir verdad, Kiros no necesitó decir ni una palabra. El joven oficial, firme defensor de lo que él llamaba justicia ardiente, ya estaba a punto de entrar en acción. Y ahora, todas las preocupaciones sobre ser inferiores en número y sobre las consecuencias quedaron de lado. Nos movemos. El cuerpo de Kuzan se disolvió en una brillante niebla de escarcha y desapareció. Al instante siguiente, reapareció en el centro de la sala de subastas, con la mano apoyada suavemente en el hombro del anfitrión. Una ola de aire gélido se extendió desde donde se encontraba. Oye, dime algo, dijo con voz tranquila pero fría. ¿De dónde vienen exactamente tus esclavos? Kuzan ya había confirmado que la compañía comercial Loro tenía estrechos vínculos con los piratas. Estos esclavos podrían ser la clave para una investigación exhaustiva. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Guardias. Guardias. El anfitrión se estremeció al sentir un frío repentino que le atravesaba el hombro. Giró la cabeza y vio a un hombre alto e imponente de pie junto a él, con una mano cruzada casualmente sobre el hombro. En cuanto vio el rostro de Kuzan, se le erizaron todos los pelos. El pánico lo invadió mientras gritaba a los guardias. El repentino giro de los acontecimientos sumió la casa de subastas en el caos. Susurros y gritos estallaron entre el público, con los dedos apuntando hacia el escenario mientras la gente se apresuraba a comprender qué estaba sucediendo. En respuesta a los gritos frenéticos del anfitrión, las luces de la sala se encendieron y las puertas principales, herméticamente cerradas, se abrieron con un estruendo atronador. Una multitud de guardias armados se abalanzó sobre el escenario, decididos a someter a Kuzan por la fuerza. Pero antes de que pudieran acercarse, Kiros saltó de su asiento y aterrizó en el pasillo que conducía al escenario. Con la espada en ambas manos, bloqueó el avance de un escuadrón de guardias y gritó. «Estamos con la marina.
Tenemos pruebas concretas de que la compañía comercial Loro está conspirando con piratas. Llevaremos a ciertas personas a la base de la Marina para interrogarlas. No interfieras en los asuntos oficiales de la Marina. El grito de Kiros no logró convencer a los guardias de la casa de subastas. Dudaron solo un instante, y luego cargaron contra él sin vacilar, con las espadas desenvainadas, indiferentes a si era de la Marina o no. Al ver esto, la furia que ardía en el pecho de Kiros estalló de repente. No se contuvo. En apenas unas respiraciones, varios guardias ya habían caído bajo su espada, con sus cuerpos despatarrados en crecientes charcos de sangre. En el instante en que se derramó sangre dentro de la sala de subastas, los invitados, que hasta entonces solo habían sido espectadores, comprendieron de repente la gravedad de la situación. El pánico se apoderó de ellos mientras corrían hacia las salidas. Puede que Kiros haya declarado que eran de la Marina, pero en el West Blue, ese nombre tenía menos influencia que la famosa especialidad de la región, la mafia. En un instante, el caos se apoderó de la sala. Los jóvenes son realmente impulsivos. ¿No pudiste aguantar ni unos minutos más? Yoriichi Tsujikumi observó la conmoción causada por Kuzan y Kiros, con el rabillo del ojo moviéndose ligeramente. ¿No acababan de ultimar el plan? Esperar a que terminara el evento y luego actuar. Si tenían que liberar a los esclavos, podrían hacerlo inmediatamente después, así de simple. Pero ahora, con Kuzan y Kiros haciendo un movimiento justo frente a todos, las cosas se estaban saliendo de control. Sin esperanza. Ambos. Yoriichi se puso de pie con un murmullo de queja y apoyó la mano derecha en la empuñadura de su espada. En ese momento, varios guardias de mirada aguda notaron su movimiento y, pensando que pretendía atacar, se abalanzaron sobre él y lo atacaron preventivamente. Yoriichi no tenía intención de derribarlos, todavía no. Esquivó sus ataques sin esfuerzo, gritando una advertencia mientras se movía. Soy el teniente comandante Yoriichi Tsujikuni, del cuartel general de la Armada. Detén tu ataque. Pero sus palabras fueron ignoradas. Los guardias, al ver que sus golpes fallaban, volvieron a presionar, blandiendo sus espadas con renovada fuerza. Así que has elegido la violencia, murmuró Yoriichi con frialdad mientras una espada se dirigía a su cabeza. Entonces no me culpes por defenderme. Con un movimiento fluido, desenvainó su espada. Un arco silencioso de acero cortó el aire. En el instante siguiente, los guardias que cargaban se congelaron a medio paso. Entonces, con un golpe sordo, se desplomaron al unísono. La sangre se derramó abundantemente sobre el suelo, tiñéndolo de carmesí. Échense la culpa a ustedes mismos. Yoriichi echó un vistazo a los cadáveres sin emoción. Sus ojos estaban tranquilos, sin pena, ira ni satisfacción. Mientras tanto, Kuzan había terminado su propio combate. Activando la habilidad de su fruta del diablo, congeló al instante la oleada de guardias que se acercaba. 12 metros a su alrededor se habían convertido en un páramo helado. La expresión horrorizada del subastador se congeló junto con él, su cuerpo se convirtió en una estatua de hielo. Dentro de la jaula rosa, la mujer que había estado esperando ser vendida se quedó mirando con los ojos abiertos el repentino giro de los acontecimientos, atónita y sin palabras. Tú eres Navi. Balbuceó, con la mirada fija en Kuzan tras oír el grito distante de Yoriichi. En su opinión, la Marina nunca se comportaría así, interviniendo en una subasta legal. En cuanto a las acusaciones anteriores del alto espadachín de que la casa de subastas estaba conspirando con piratas. Burla, en este mundo, ¿qué negocio de trata de esclavos no se aliaba con piratas? ¿Y cuando le había importado a la Marina? Sí, somos de la Marina. La respuesta de Kuzan fue firme. Mientras hablaba, colocó una mano sobre la jaula y la congeló con un solo toque. Luego, de un solo puñetazo, rompió el hielo junto con la jaula. Ahora eres libre, señorita. Ah, y antes de que te vayas, ¿puedo preguntarte tu nombre? Y. ¿Cómo terminaste vendida como esclava? Chapter 62. Chapter 62. You are free now. Con un destello de niebla gélida, Kuzan usó los poderes de su fruta del diablo para romper la jaula y liberar a la mujer atrapada. Al contemplarla brevemente, algo en esta supuesta esclava lo hizo detenerse. Su porte, su presencia, eran algo fuera de lo común. Era obvio. Una mujer capaz de cultivar tal aplomo debía provenir de un entorno acomodado, posiblemente incluso prestigioso. Era imposible que su propia familia la hubiera vendido. Y en cuanto a haber nacido esclava,
Eso tampoco encajaba. Ni de lejos. Al darse cuenta de que los orígenes de esta mujer podrían ser la clave para descubrir más, el tono de Kuzan adquirió una urgencia poco común. Me llamo Nico Olvia, dijo la mujer con voz tranquila y serena. Formaba parte de la tripulación de un barco de exploración. Nuestro barco fue atacado por piratas. Mis compañeros tuvieron la suerte de escapar, pero y su voz se fue apagando, con la mirada fija. Me capturaron y me trajeron aquí. Salió lentamente de la jaula de hielo, con paso firme e inquebrantable. Incluso al enfrentarse a Kuzan, quien acababa de usar la habilidad de una fruta del diablo que podía congelar el mundo a su alrededor, su tono permaneció sereno y su actitud imperturbable. Claramente, ella no era ajena a los poderes de las frutas del diablo. Piratas, lo sabía. Los ojos de Kuzan se entrecerraron, brillando con claridad. Como era de esperar, la compañía comercial Loro tenía vínculos con piratas. Estaba a punto de presionarla aún más cuando Yoriichi Tsujikuni y Kiros, quienes ya se habían encargado de los guardias, se acercaron. La mirada de Yoriichi se posó en Olvia. Su voz era tranquila, pero con un matiz de intensidad. ¿Dijiste que tu nombre es Nico Olvia? ¿De dónde eres? En cuanto escuchó su apellido, algo hizo clic en la mente de Yoriichi. Esa persistente sensación de familiaridad al verla por primera vez, ahora todo tenía sentido. Al contemplarla, un recuerdo profundamente arraigado en su mente se despertó y emergió. Nico Olvia y sus rasgos se superponían casi perfectamente con los de otra persona, alguien grabado en sus recuerdos. Nico Robin. Aparte de un color de pelo y un estilo diferente, la mujer que estaba frente a él ahora parecía haber sido tallada del mismo molde. ¿Mi hogar? Ohara, en el West Blue, respondió Olvia con sinceridad, prefiriendo no engañar a los 3 marinos que acababan de salvarle la vida. Más allá de la gratitud, sintió algo más. Una confianza tácita que comenzaba a arraigarse. Ante el nombre de Ohara, tanto Kuzan como Kiros abrieron los ojos ligeramente. No es de extrañar. Ohara era una leyenda. Incluso Kiros, nacido en el Nuevo Mundo y luchando en coliseos antes de ser adolescente, había oído hablar de Ohara. La isla de los eruditos. Un legendario refugio arqueológico. Un santuario para el intelecto. Se decía que Ohara albergaba a los eruditos más prestigiosos de la historia antigua de todo el mundo. Ohara. Así es, ese tipo dijo antes que eras un erudito. Kuzan le hizo un gesto al subastador, que ahora estaba paralizado a sus pies. El hombre había mencionado algunos detalles al presentar a Olvia. Pero entonces una nueva duda se apoderó de la mente de Kuzan. Hasta donde él sabía, Ohara albergaba el archivo de textos arqueológicos más grande y completo del mundo. Y aunque se etiquetaban como arqueología, el tema abarcaba mucho más que ruinas antiguas. Abarcaba campos como la medicina primitiva, la protociencia y las tecnologías perdidas. Incluso la mente más brillante podría pasar toda una vida estudiando la biblioteca de Ohara y nunca llegar al fondo. Entonces, ¿por qué una erudita como ella acabaría en un barco de exploración? Me cansé de la monotonía de la investigación académica pura, respondió Olvia con expresión neutral. Quería experimentar la vida más allá de los pergaminos y los rollos. Esta vez, decidió no decir la verdad. Ella y sus compañeros habían zarpado en busca del Poneglyph de Río, en busca de las verdades ocultas en el siglo vacío. Pero Olvia no era ingenua. Comprendía el peso de ese secreto. Por mucho que confiara o respetara a sus rescatadores, no podía permitirse contarles toda la verdad. Beo y Kuzan no dudó de su explicación. Tenía todo el sentido del mundo. Si tuviera que pasar sus días enterrado entre tomos polvorientos y registros interminables, probablemente también perdería la cabeza. Como la mayoría de los jóvenes, a Kuzan nunca le habían gustado los libros. Yoriichi estaba cerca, escuchando en silencio. Cuando oyó a Nico Olvia decir que se había ido al mar por aburrimiento, sonrió levemente, sin decir nada. Sabía que no estaba siendo sincera, pero decidió no revelarla. No se demoró. Yoriichi no era como Kuzan. No había olvidado por qué había venido. Al percibir la ubicación de los esclavos prisioneros con su haki de observación, Tsujikuni Yoriichi desenvainó su espada y cortó el suelo. Con un movimiento rápido, saltó por la grieta que había creado. Justo debajo de la sala de subastas se extendía una vasta cámara subterránea. Dentro de este enorme espacio se alzaban jaulas de todas las formas y tamaños.
Innumerables prisiones de hierro que albergaban a quienes esperaban ser vendidos como esclavos. Cuando Yoriichi aterrizó y observó el paisaje que tenía delante, contó docenas de jaulas. Dentro estaban los jóvenes, los ancianos, las mujeres e incluso los niños. Al oír el ruido, los esclavos levantaron la vista lentamente. Sus ojos no reflejaban curiosidad ni sorpresa, solo una profunda e implacable desesperación. En cuanto Yoriichi vio sus ojos, su expresión se ensombreció. Apretó con fuerza la empuñadura de su katana en la cintura, respiró hondo y les habló a los atrapados. Soy Tsujikuni Yoriichi, teniente comandante del cuartel general de la Armada. Tú eres libre ahora. Mientras hablaba, Yoriichi desenvainó su espada. En un abrir y cerrar de ojos, 100 cortes rasgaron el aire. Cuchillas de energía inundaron el pasillo subterráneo. En ese instante, todas las jaulas de hierro se hicieron añicos. Las barras de acero se estrellaron contra el suelo con un ruido metálico, tintineo, clan, clan. Por un largo momento, solo hubo silencio. Entonces, poco a poco, la mirada de los esclavos empezó a enfocarse. El entumecimiento, la desesperanza, empezó a desaparecer. Primero vino la sorpresa. Luego la incredulidad. Luego, la alegría extática. ¿Libres? Somos libres. La Marina realmente vino a salvarnos. Ja 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 ja. Somos libres. Realmente somos libres. Imposible, esto es imposible, nos vendió aquí la Marina. ¿Por qué nos salvaría la Marina? Uno a uno, los esclavos salieron de sus jaulas. Algunos rieron hasta llorar, otros cayeron de rodillas y aullaron al cielo, otros permanecieron atónitos, incrédulos, murmurando como si acabaran de escuchar una historia demasiado fantástica para aceptarla. Pero en medio de la celebración, los oídos de Yoriichi captaron algo diferente. Su expresión se agudizó. En un instante, desapareció de donde estaba. No, imposible, esto no puede ser real, la Marina. ¿Salvando esclavos? Pero, esos bastardos, ellos fueron los que... Un adolescente sin camisa estaba arrodillado en el suelo, con las manos apoyadas en el suelo, murmurando como si estuviera en trance. Tenía la espalda cubierta de cicatrices de látigo, algunas recientes, otras con costras desde hacía tiempo. Se llamaba Monk. Tenía 15 años. Había sido un humilde chico de los recados en la 133 División de la Marina. ¿La Marina y rescatando esclavos? Para Monk, fue como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro contraído por la rabia. ¿Te vendió aquí la Marina? Una voz tranquila y desconocida llegó a los oídos de Monk. Alzó la vista y vio a un chico pelirrojo de pie frente a él, con el ceño fruncido. En la tenue luz subterránea, su cabello llameante y la marca de nacimiento ardiente en su frente resaltaban vívidamente, brillantes, innegables. Sí. Me vendió aquí la Marina. ¿Esos bastardos de la Marina? Monk rugió y la furia en su pecho finalmente encontró liberación. Pero entonces, se quedó paralizado. El insulto se le quedó atascado en la garganta, sin pronunciarlo. Yoriichi dio un paso adelante, colocó una mano suavemente sobre el hombro de Monk y dijo en voz baja. ¿Quiénes eran? Te llevaré a matarlos. Toda la rabia y el odio de Monk se disolvieron en ese momento. Se aferró a la pierna del pantalón de Yoriichi, enterró su cara contra él y lloró. Chapter 63. Chapter 63. Recalle, End of the Internship. Tras descubrir pistas cruciales en una subasta organizada por la compañía comercial Lolo, Aokiji, Yoriichi Tsujikuni y su equipo liberaron a la mayoría de los cautivos. Posteriormente, escoltaron a las víctimas y a quienes tenían vínculos con piratas y personal corrupto de la Marina hasta la sede de su sucursal para una investigación más exhaustiva. Gracias al testimonio de Monk, varios capitanes fueron arrestados rápidamente. Una vez que esos capitanes se dieron cuenta de que sus crímenes ya no podían ocultarse, comenzaron a atacarse entre sí en un intento desesperado de obtener clemencia. Sus confesiones llevaron a los investigadores a implicar a varios mayores de la rama. Con la participación de estos oficiales de alto rango, el escándalo se intensificó rápidamente. A medida que la investigación se profundizaba, se exponía a más personal, y la oscura podredumbre que se ocultaba bajo la superficie de la rama 133 de la Armada comenzó a salir a la luz poco a poco.
malversación de estipendios militares, trato de trabajadores navales como bienes para la trata de esclavos, connivencia con piratas, sobornos, cada transgresión fue descubierta una tras otra. Incluso el supuesto honesto capitán Caín, quien estaba a punto de ascender a contraalmirante, fue arrastrado al fango. El reino de Mia, bajo el control de la rama naval 133, era considerado una de las zonas más legales del West Blue, su orden público había sido elogiado durante mucho tiempo como ejemplar. Fue precisamente por los logros de Caín en Mia que captó la atención del almirante Sengoku. Cuando Sengoku designó Mia como lugar de prácticas para Yoriichi Tsujikuni y Kiros, lo hizo tras una cuidadosa consideración. Pero lo que Sengoku nunca había anticipado fue que la llamada paz en el reino Mia no había sido más que una fachada construida sobre una alianza entre piratas y la marina. La compañía comercial Lolo, cuya influencia se había extendido por todos los rincones del reino Mia, era en realidad una enorme organización pirata. Los piratas Lolo, con más de 800 miembros. Su capitán, Lolo, mantenía una estrecha relación personal con el capitán Caín. Juntos, habían ideado un ambicioso plan para tomar el control de todo el reino. En aquella época, ¿podía uno realmente beneficiarse simplemente siendo pirata, o incluso oficial de la marina? Esa era la broma cruel que le gastaban. Su colaboración era perfecta. Caín mantenía el orden público, reprimía a los piratas de Pocahontas y, a cambio, ofrecía protección a las operaciones de Lolo. Mientras tanto, Lolo utilizaba su estatus de pirata para proporcionar información selectiva a la armada y donar fondos a ciertos oficiales. Así comenzó su supuesto negocio. ¿Pero piratas haciendo negocios? Eso siempre fue una idea ridícula. Si veían una tienda que les gustaba, la confiscaban. ¿Competidores? ¿O asesinados en la oscuridad o detenidos por la marina con algún cargo inventado? En tan solo unos pocos años, la Lolo Trading Company se había convertido en la empresa comercial más grande del reino, con un alcance que abarcaba todas las industrias. El rey de Mia era un hombre mediocre. Su atención estaba concentrada en qué comería mañana o a cuál de sus muchas reinas visitaría esa noche. Y en cuanto al gobierno del reino, no tenía ni idea. En el papel, el rey era el gobernante de la tierra, pero en realidad eran la compañía comercial Lolo y el capitán Caín quienes tenían el poder real. La oscuridad que supuraba en el reino Mia estaba perfectamente oculta bajo la apariencia de paz. Incluso el cuartel general de la marina había sido engañado durante años. Para ser justos, algunos oficiales perspicaces de otras ramas intuyeron que algo andaba mal en Mia, pero ninguno logró salir de las aguas del reino. Todos fueron atacados casualmente por piratas antes de poder irse. En el caos del West Blue, la pérdida de uno o dos oficiales de la marina no era considerada algo inusual. Y, sin embargo, el gran plan de Caín y Lolo para usurpar una nación entera se desmoronó debido a las pasantías de Yoriichi Tsujikuni y Kiros. Antes de intentar eliminar a Yoriichi, Caín jamás imaginó que un marinero de tercera clase adolescente poseería una fuerza tan abrumadora. La apariencia engañosamente juvenil de Yoriichi, sumada a su aterradora destreza en combate, se convirtió en el factor decisivo para su caída. El escándalo en la sucursal 133 fue masivo. Aokiji y Víctor estaban inmersos en el trabajo, examinando pruebas día y noche, interrogando a oficiales corruptos sin descanso. En cuanto a Yoriichi, aparte de ayudar a Kiros a liderar una operación de limpieza para eliminar los restos de la compañía comercial Lolo, parecía notablemente poco afectado por el caos. Pasó sus días entrenando tranquilamente aquí en la sede de la sucursal. Cuando las naves de patrulla se encontraban con piratas o una misión requería acción, Yoriichi abordaba con su escuadrón, estirando sus músculos en la batalla. Y, francamente, desde que obtuvo el rango de teniente comandante de la armada, la vida de Yoriichi se había vuelto mucho más fácil. Cada vez que lo desplegaban, tareas como navegación, exploración y patrullaje eran responsabilidad de sus subordinados. ¿Y él? Su trabajo era sencillo. Cada vez que se encontraban con un barco pirata, desataba un único ataque aéreo. En el West Blue, ningún pirata podía resistir los aterradores ataques de Yoriichi, imbuido de haki de armamento. A menudo, en el momento en que cruzaban espadas, el enemigo quedaba completamente incapacitado. Durante la inspección de la rama 133, los esclavos que Yoriichi y Kuzan habían liberado fueron enviados gradualmente a casa. Cabe mencionar a Nico Olvia de Ohara, a quien Kuzan escoltó personalmente de regreso.
Yoriichi no tenía ni idea de por qué el hombre estaba tan ansioso por eso. ¿Y ese marinero de la marina que fue vendido como esclavo? Monk. Ahora había sido ascendido oficialmente a marinero de tercera clase y asignado a Kiros. Ah, y hablando de Kiros, después de unas cuantas misiones exitosas en el West Blue, gracias a su sólido desempeño, ya había ascendido a sargento. Para aquellos con verdadera fuerza, siempre que hubiera suficientes piratas para cazar, los puntos de mérito llegarían de forma natural. ¿Ascensos? Solo era cuestión de tiempo. Poco después, Kuzan y Víctor presentaron un informe preliminar al cuartel general de la Armada, describiendo los resultados de su investigación hasta el momento. Apenas mediodía después de que se presentó el informe, Yoriichi recibió una llamada de larga distancia de nada menos que Zephyr. En el vasto e ilimitado océano, un buque de guerra de la Armada cortaba firmemente las olas, dejando un rastro espumoso a su paso. Yoriichi se encontraba en la proa, vestido con un impecable uniforme naval blanco, con una mano sujetando su espada. Con un movimiento rápido, la cubrió con haki de armamento y desató un ataque volador hacia el mar. Su entrenamiento de haki había entrado en una nueva fase. Ahora podía cubrir todo su cuerpo con haki de armamento sin esfuerzo. A partir de entonces, su enfoque se centró en aumentar su poder. Claro, no tenía acceso al régimen de entrenamiento de 8 montañas de Garp, pero este tramo de mar abierto era más que suficiente para soportar el peso de su espada. Poco a poco, pudo sentir que se hacía más fuerte. Con cada golpe, cada compresión de haki, Yoriichi podía sentir no solo el aumento de sus reservas totales de haki sino también la intensidad en constante aumento de su fuerza. Bloru 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 bloru. De repente, un den musi resonó desde el interior de su chaqueta. Con la facilidad que le da la práctica, Yoriichi sacó el caracol teléfono, envainó su espada y agarró con cuidado el auricular. Hacer clic. Él retoma la frase con una sonrisa alegre. Hola, maestro Zephyr. Pero antes de que pudiera decir más, la cordial voz de Zephyr llegó a través del altavoz. Yoriichi. Bien hecho, chico. Has desatado un gran revuelo en el West Blue. Ya se ha corrido la voz de tus acciones hasta el cuartel general. Ahora todo el mundo sabe tu nombre. Yoriichi rió entre dientes, frotándose la nuca. Todo es gracias a tus enseñanzas, maestro. Oye, no me metas en esto. Yo no te enseñé eso. Se rió Zephyr. En el cuartel general no paran de hablar de ti. Un marinero de tercera clase, solo en prácticas, y te atreviste a arrestar a la mitad de los oficiales de una sucursal regional. Eres prácticamente una celebridad. El tono de Zephyr era ligero, pero Yoriichi captó la broma, con un toque de sarcasmo en sus palabras. Sí, definitivamente un cumplido ambiguo. Jeje, vamos, ¿cómo podría seguir siendo un marinero de tercera clase? Después de todo, ahora soy teniente comandante, bromeó Yoriichi con torpeza. Al segundo siguiente, un rugido explotó desde el otro extremo de la línea. ¿Qué descaro tienes al mencionar eso? Si no le hubiera rogado a Sengoku que limpiara tu desastre, ¿crees que aún estarías disfrutando de estas pequeñas vacaciones? Déjate de tonterías. Te llamé para decirte que se acabaron tus prácticas. Vuelve al cuartel general. A pesar del volumen, Yoriichi no percibió ira en la voz de Zephyr. Lo que percibió fue preocupación. Quizás incluso añoranza. Sí, señor, empezaré a empacar enseguida. Regresaré al cuartel general mañana a primera hora. Y por favor no te enojes, maestro Zephyr. Aunque no sintió ninguna furia real, Yoriichi todavía se rió y aceptó rápidamente, no queriendo darle a su maestro otra excusa para gritar. Había muchos subordinados en cubierta, mejor no hacer el ridículo delante de ellos. Suponiendo, claro, que un teniente comandante tuviera algo de dignidad que proteger. 10 días. Esa es tu fecha límite. Quiero verte en persona. Chapter 64. Chapter 64. The First Cadet to Complete His Internship. Mediados de octubre trajo consigo el frío cada vez más intenso del otoño. Una ligera llovizna flotaba en la brisa, cubriendo la madrugada de Marineford con un velo de niebla. En los muelles del cuartel general de la Armada, un hombre de mediana edad, sentado sobre un volardo de piedra, contemplaba el vasto mar vacío. Su bata blanca con la palabra justicia ondeaba al viento, y la fina lluvia empapaba su cabello morado. Cliqui cliqui. Oye, Zephyr, ¿qué haces sentado aquí afuera? ¿No hay clases que supervisar en la academia hoy?
Un oficial de la Marina alto y ancho de hombros se acercó por detrás y preguntó con un tono de curiosidad. «Oh, Garp». Zephyr se giró y vio a Garp parado detrás de él, comiendo casualmente una galleta de arroz y con el rostro marcado por la sospecha. «No es nada», respondió Zephyr con indiferencia. «Si no me equivoco, ese chico, Yoriichi, debería llegar esta mañana. Como no tengo nada más que hacer, pensé en esperar en el muelle». Mientras hablaba, pareció ocurrírsele algo y miró a Garp. «¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí? ¿Te diriges al mar?» Y no, la verdad es que no. No he tenido noticias de Roger últimamente. ¿Para qué iba a zarpar? Estoy aquí, bueno, por la misma razón que tú». Al oír esto, Zephyr frunció el ceño. Su voz se tornó sospechosa. «¿Estás aquí para ver a Yoriichi? ¿Por qué?» Garp fingió inocencia. «¿Qué se supone que significa eso? Soy quien trajo a Yoriichi a la marina. Es tan extraño que lo vigile de vez en cuando». Ja. Garp se tragó lo que le quedaba de galleta y soltó una carcajada. Pero la expresión de Zephyr cambió al oír esas palabras. Se levantó del volardo de un salto y le espetó a Garp con voz resonante. «Maldito idiota, Garp. No puedes alejarte de ese niño ni una vez. Solo se fue al mar contigo durante 3 meses y ya adquirió todos tus malos hábitos. No finjas que no sabes lo que pasó en el West Blue. Ese chico todavía es un cadete de la marina, solo un marinero de tercera clase en prácticas, y aún así armó tanto alboroto. ¿Quién más podría haberlo influenciado sino tú?» Sin inmutarse por la reprimenda, Garp se hurgó la nariz con el meñique, imperturbable ante el tono de Zephyr. Se giró hacia el mar y respondió con una sonrisa. «No me eches la culpa ahora. ¿De verdad crees que fui yo quien lo influenció? Fuiste tú quien le dio permiso, ¿recuerdas? No creas que no lo oí de Sengoku. Me lo contó todo. Incluso lograste que se aprobara la orden de ascenderlo a teniente comandante. Un niño de 12 años ascendido directamente a teniente comandante del cuartel general, menudo ascenso». Mientras hablaba, Garp se quitó la porquería del dedo y ignoró cualquier culpa. Incluso le lanzó a Zephyr una mirada burlona, lo que solo avivó la creciente irritación de Zephyr. «Sí, ¿y quién crees que tuvo que limpiar ese desastre? Si es mocoso no hubiera actuado tan imprudentemente, las cosas no se habrían salido tanto de control. Se supone que las investigaciones internas deben hacerse con discreción, ¿qué hace? Arrestando a todos sin más. Es como si quisiera que todo el mundo lo supiera. Solía ser un niño tan bueno, sensato y tranquilo. ¿Qué demonios le pasó? Garp, aléjate de Yoriichi. Tu idiotez se le está pegando. Fuera. Adelante». Mientras Zephyr gruñía, agitó su mano hacia Garp como si estuviera ahuyentando a un gato o un perro callejero, incluso haciendo ruidos de espanto con la boca. Ja. Lo hizo bien. Decidido, como quien está destinado a grandes cosas. Zephyr, te equivocas en una cosa. No podría influir en ese chico ni aunque lo intentara. Puede que sea joven, pero hay algo inquebrantable en su interior. Tú también lo has sentido, ¿no? Mientras Garp hablaba, un mástil apareció en el horizonte lejano. Momentos después, una vela con la insignia de la rama 133 de la Armada emergió a través de la niebla. Garp lo vio y se giró hacia el mar, esbozando una amplia sonrisa. «Esa voluntad inquebrantable, no tienes que decirme eso. Ya lo sé. Él tiene su propia concepción de la justicia. Precisamente por eso decidí encargarme de él. Mi juicio nunca se equivoca. Yoriichi es el futuro de la Armada. Y es precisamente por eso que nunca permitiré que se convierta en un bastardo como tú». Zephyr terminó de hablar y giró la cabeza hacia el buque de guerra que se acercaba. Su expresión severa se suavizó, solo un poco. No esperaba que volviera tan pronto. Solo ha pasado un mes, apenas hizo nada, y sus prácticas ya terminaron. Se siente como una especie de anticlímax. En la cubierta del buque de guerra de la 133 División Naval, Yoriichi Tsujikuni se encontraba en la proa, con ambas manos apoyadas en la barandilla. Mirando fijamente a Marineford, ahora visible a lo lejos, no pudo evitar suspirar. Había pasado poco más de un mes desde que partió de Marineford rumbo al West Blue a principios de septiembre. Casi 20 días de ese tiempo los pasó simplemente navegando entre el cuartel general y el West Blue. En realidad, Yoriichi solo había pasado unos 20 días destinado en el West Blue.
A pesar de la corta duración, su rango sí había ascendido, desde marinero de tercera clase hasta capitán de corbeta. Pero Yoriichi lo sabía perfectamente. Esta supuesta práctica no le había enseñado casi nada. ¿Adquirió experiencia práctica en navegación? No. ¿Conectó con la tropa de la marina? Tampoco. Si algo había ganado, era que su espada, y su mera presencia, le habían valido el título de teniente comandante del cuartel general. Eso, y el hecho de que el nombre de Yoriichi Tsujikuni había empezado a difundirse. ¿Y qué decir de exponer la corrupción dentro de la rama? Para Yoriichi, fue meramente incidental, una ocurrencia de último momento. En realidad, la experiencia le había dejado un mal sabor de boca. Incluso había empeorado su opinión sobre la armada. No era precisamente una ganancia. Los resultados más significativos de este viaje al West Blue fueron su nuevo rango y el hecho de que conoció a Nico Olvia, la madre de Nico Robin. Hasta el día de hoy, Yoriichi aún recordaba vívidamente la expresión malhumorada de Kuzan al regresar de acompañar a Olvia a Ohara. El solo recuerdo le hacía reír. Una sonrisa se dibujó en su rostro una vez más. Esto es raro, Yoriichi, mira los muelles. Justo cuando estaba repasando mentalmente la tristeza de Kuzan, Víctor se acercó a él y señaló hacia el puerto naval, con un tono lleno de sorpresa. Yoriichi siguió el dedo de Víctor y vio dos figuras familiares, Zephyr y Garp, de pie en el muelle. Su sonrisa se ensanchó al murmurar en voz baja. Estoy en casa. El buque de guerra de la 133 División Naval aminoró la marcha al acercarse al puerto. Poco después, atracó suavemente en el centro del puerto naval. El ancla acababa de caer al mar. La pasarela ni siquiera se había bajado, pero la figura de Yoriichi ya había desaparecido de la proa. En el muelle, Zephyr y Garp alzaron la vista hacia el buque de guerra, ahora atracado. Un segundo después, como si estuvieran sincronizados, ambos hombres sintieron algo y apartaron la mirada. Parece que has vuelto a crecer este último mes, chico. Garp giró levemente la cabeza y miró hacia atrás con el rabillo del ojo. Sí. Su velocidad ha mejorado mucho. La integración del Aki de armamento con Soru y casi la ha perfeccionado. Zephyr también giró la cabeza y sonrió mientras ofrecía elogios. Detrás de ellos estaba Yoriichi Tsujikuni, ahora vestido con un impecable uniforme blanco de oficial de la marina. Sobre sus hombros llevaba la capa de justicia de la marina, y una espada larga colgaba a su costado. Una cálida sonrisa iluminó su rostro mientras miraba a sus dos mentores. Atrás quedó el joven que alguna vez vestía uniforme de marinero como un tripulante de bajo rango. Ahora, Yoriichi se erguía con el porte de un auténtico oficial naval. Vicealmirante Garp, dijo. Ha pasado un tiempo. Maestro Zephyr y he vuelto. Chapter 65. Chapter 65. Stellbone Kongsplans, Days Land of Training. Después de 10 días en el mar, Yoriichi Tsujikuni partió del West Blue y regresó al cuartel general de la Marina, concluyendo oficialmente su pasantía. Acompañando a Yoriichi de vuelta al cuartel general estaba el instructor Víctor. Los asuntos en el West Blue se habían resuelto en gran medida, y con menos cargas sobre sus hombros, Víctor optó por regresar con él. ¿Y el resto del trabajo? Naturalmente, recayó sobre Aokiji. Nadie sabía qué le había pasado a ese tipo. Se había convertido en un adicto al trabajo. Kiros no regresó con Yoriichi al cuartel general. El único al que llamaron fue el propio Yoriichi Tsujikuni. Kiros permaneció en el West Blue, continuando sus prácticas mientras servía como ayudante de Aokiji, asistiendo en asuntos regionales. Hasta que se nombrara un nuevo capitán para guarnecer la rama 133, todas las operaciones del West Blue quedarían temporalmente bajo el mando de Aokiji. Era evidente que ni él ni Kiros abandonarían el reino de Mia en un futuro próximo. Al regresar al cuartel general, Yoriichi descubrió algo sorprendente. Era el primer cadete de la Academia de la Marina en completar su pasantía y regresar. Todos los demás cadetes seguían en el campo. Se suponía que todos los cadetes realizarían una pasantía completa de 3 meses. Solo a él lo llamaron de nuevo después de poco más de un mes, lo que acortó la experiencia. Maestro Zephyr, todos los demás cadetes siguen cumpliendo misiones. ¿Por qué me llamaron tan pronto? Para ser honesto, no siento que haya aprendido mucho durante estas prácticas, dijo Yoriichi mientras caminaban de vuelta a las habitaciones de Zephyr. No era que extrañara el reino de Mia. Simplemente sabía que ser convocado antes de lo previsto debía significar algo.
Te llamaron antes, no solo por orden mía, dijo Zephyr en voz baja mientras miraba de reojo al chico, que había crecido un poco durante su ausencia. Esto vino del mismísimo almirante de flota Estelle Bonnet-Com. Una vez que hayas descansado un poco, te llevaré a verlo. De hecho, el regreso anticipado de Yoriichi no fue solo decisión de Zephyr. La figura clave detrás de la decisión fue nada menos que Estelle Bonnet-Com, el oficial de mayor rango de la Armada. Las acciones de Yoriichi en el West Blue habían causado un gran revuelo. Una noticia que Kon no podía haber ignorado. Sabía perfectamente que Zephyr y Sengoku habían estado limpiando discretamente el desastre de Yoriichi. Aunque Kon no había interferido, ciertamente no lo había ignorado. Ahora que la situación en el West Blue se había calmado, Estelle Bonnet-Com no tardó en intervenir y ordenó personalmente la retirada anticipada de Yoriichi. ¿La razón? Veía potencial en el chico y quería convertirlo en un marine verdaderamente ejemplar. Pero lo que Kon había visto de Yoriichi en la sucursal 133 lo hizo reflexionar, porque le recordaba demasiado a Garp. Para la mayoría, el héroe Garp era el modelo de un marine excepcional. Pero a ojos de Kon, Garp era simplemente poderoso, no ejemplar. La distinción, por sutil que parezca, era clara como el agua para alguien como Estelle Bonnet-Com. No quería que Yoriichi se convirtiera en un simple gigante. Quería que se convirtiera en un auténtico marine. Alguien que encarnara la disciplina, la integridad y el orden. Pero con solo 12 años, Yoriichi ya mostraba la misma impulsividad, la misma vena salvaje, que Garp. Kon no podía ni imaginar qué pasaría si permitían que el niño creciera sin control. Lo más probable era que se convirtiera en otro Garp, alguien que siempre hacía las cosas a su manera. Y un Garp ya era suficiente dolor de cabeza. Kon no quería lidiar con otro. Llamar a Yoriichi de vuelta fue su forma de darle a Zephyr una orden clara. Educarlo. No solo en combate o tácticas, sino en las reglas que un buen marine debe seguir. Espera, ¿el almirante de flota quiere verme? Preguntó Yoriichi, frunciendo el ceño, confundido. Solo soy un cadete, apenas un oficial subalterno. ¿Por qué querría reunirse conmigo? Bueno, probablemente quiera que te quedes en el cuartel general un tiempo y te concentres en tus estudios, respondió Zephyr con naturalidad. Desde que empezó tu despliegue, el almirante de flota lo ha estado insinuando, a veces directamente, a veces con más sutileza. Lo que está diciendo es esto. Todavía eres demasiado joven. Tienes margen para crecer, tanto en fuerza como en sabiduría. Y en cuanto a la toma de decisiones, todavía estás, bastante verde. Él no quiere que regreses al mar, no hasta que tengas al menos 16 años. Pero logré pasar por alto esa parte. Después de todo, ¿cómo puede alguien llamarse marine si nunca creció navegando por los mares? Aún así, el revuelo que causaste en el West Blue no fue precisamente pequeño. Incluso con Sengoku y yo avalando tu apoyo, trucos como ese podrían engañar a otros, pero no al almirante de flota. Sospecho que usará este incidente como excusa para imponerte algunas restricciones. Cuando lo veas, no importa lo que diga o las decisiones que tome, simplemente asiente y síguele la corriente. Ya he organizado tu próximo destino. Garp te llevará allí. Mientras Zephyr hablaba, le dio a Yoriichi una palmadita tranquilizadora en la espalda y su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y confiada. Solo con las palabras de Zephyr, Yoriichi ya podía inferir lo que Estelle Bonnet-Com estaba pensando. Era una lógica bastante simple. Cuando surge un joven talento, hay que dejarlo quedarse en Marineford un tiempo. Dejar que crezca, que desarrolle un sentido de pertenencia, y solo entonces, liberarlo al mar abierto. Pero lo que llamó la atención de Yoriichi aún más que la intención de Kon fue ese próximo destino que mencionó Zephyr. ¿Significaba eso que Zephyr había hecho arreglos específicos para él? ¿Próximo destino? ¿Qué quieres decir, maestro Zephyr? Yoriichi estaba desconcertado, sin saber qué quería decir Zephyr con esa frase. Tu fuerza ya es considerable. Aunque aún estás a leguas de quienes se encuentran en la cima de este vasto mar, no cabe duda de que los Cuatro Azules ya no pueden ofrecerte las pruebas que necesitas. Ya dominas los 6 estilos de la marina y ambos tipos de haki. Eso por sí solo es extraordinario. Lo que necesitas ahora es entrenamiento físico constante, refinar tu habilidad con la espada y fortalecer tu haki. Al final, solo eres un niño de 12 años. Por mucho que entrenes, tu crecimiento tiene un límite. Los límites de tu cuerpo determinan los límites de tu fuerza. Ante eso, Yoriichi asintió, comprendiendo.
Sabía exactamente a qué se refería Zephyr. Lo que la gente llamaba fuerza en realidad se reducía a dos cosas: velocidad y potencia. Ya fuera Aki, acondicionamiento físico o incluso frutas del diablo tipo Zoan, el objetivo siempre era el mismo: volverse más rápido, más fuerte. Pero los humanos seguían siendo humanos. Incluso en el mundo de One Piece, el cuerpo humano tenía límites. Por eso existían cosas como Aki y Life Return, Seime y Kikan. Herramientas para superar esos límites físicos. Aki empujó el cuerpo para liberar una velocidad y fuerza aterradoras desde su forma limitada. Life Return, por otro lado, pretendía ayudar a trascender esos límites por completo. Entonces, ¿qué dices, maestro Zephyr? ¿Que una vez que mi Aki alcance cierto nivel, mi ritmo de crecimiento se estabilizará de forma natural? ¿Porque el desarrollo físico no se da de la noche a la mañana? Yoriichi captó el corazón del mensaje de Zephyr y bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Exactamente, pero no del todo. El verdadero propósito de Retorno a la Vida es ayudar al usuario a superar continuamente sus límites físicos. Cuanto más fuerte sea el cuerpo, más poderoso será el Aki que pueda soportar y manejar. Dentro de 3 días, Garp te llevará al archipiélago de Boin. Allí experimentarás un crecimiento rápido. Comerás sin parar. Entrenarás sin parar. Ese entorno extremo te dará un físico excepcional. La técnica de retorno a la vida que has estudiado finalmente se verá reflejada en todo su potencial. Solo tienes 12 años. El archipiélago Boin despertará todo tu potencial y acelerará tu crecimiento, impulsándote a superar tus límites una y otra vez. Cuando Zephyr dijo esto, sonrió y le dio a Yoriichi una firme palmada en el hombro. Había reflexionado mucho sobre este plan de entrenamiento para Yoriichi. No fue una decisión casual. Había estudiado incontables registros antes de decidirse finalmente por el archipiélago Boin. De hecho, hacía poco tiempo que había ido él mismo allí para explorarlo. En el momento que lo vio supo que era perfecto. ¿Archipiélago de Boin? ¿Por qué me suena familiar? Yoriichi frunció el ceño. El nombre le sonaba, aunque fuera un poco, pero por mucho que lo intentara, no recordaba dónde lo había oído antes. Chapter 66. Chapter 66. Setting Sail Again. Destination, Boin Archipiélago. Archipiélago de Boin. Ubicada en la primera mitad de Grand Line, esta extraña cadena de islas está formada por 9 enormes masas de tierra flotantes. Vistas desde arriba, parecen flores floreciendo flotando sobre el mar. Pero no son islas en el sentido tradicional. En realidad, cada una es una colosal planta carnívora, clasificada científicamente como varón del vientre. Esta monstruosa flora es tan enorme, tan intrincada en su mimetismo biológico, que se ha vuelto indistinguible de las masas de tierra, exuberante, engañosa y muy viva. El archipiélago de Boin alberga un ecosistema peculiar que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Aquí, las plantas dan frutos extraños que desafían la lógica. Sin necesidad de preparación, producen alimentos listos para comer. Carnes, fideos, pasteles, incluso helado. Sin embargo, la comida aquí es más que simplemente milagrosa. Es extraordinariamente energizante. Medio kilo de carne de Boin contiene 5 veces más energía calórica que su contraparte común. Pero hay un problema. Cuanto más se come, más hambre se siente. La comida aquí no sacia, sino que despierta un apetito insaciable. Incluso sin dominar el arte del retorno a la vida, quien pise este archipiélago se encontrará devorando sin parar, sin digerir jamás, sin sentirse nunca saciado. Y cuando se vuelven pesados, lentos y perezosos por los excesos, y es entonces cuando el varón del vientre revela su verdadera naturaleza depredadora. El día que Yoriichi Tsujikumi regresó del West Blue al cuartel general de la Marina, Zephyr lo llevó personalmente a conocer al actual almirante de flota Stelbone Kong. Kong no habló mucho. Solo unas pocas palabras. Tienes talento, hazlo lo mejor que puedas y el futuro pertenece a los jóvenes. No es tan temible como Yoriichi había imaginado. Sin embargo, cuando la reunión terminó, Kong se quedó con Zephyr para tener una discusión privada. Cuando Zephyr finalmente salió de la oficina, su expresión era tormentosa, como una borrasca en ciernes. Pero para cuando llegó a Yoriichi, la oscuridad se había desvanecido. Su rostro no delataba nada. Desde entonces, Yoriichi regresó a vivir en casa de Zephyr. No salió de casa durante días. En cambio, se encerró en el dojo, perfeccionando su haki y afilando su esgrima.
Para ser honesto, sin embargo, ese entrenamiento básico ya había perdido su utilidad para alguien como él. Durante este período de aislamiento, recibió varias visitas de Rocinante, el hijo adoptivo del almirante Sengoku y vecino de Yoriichi. Rocinante solo había venido a pasar el rato con alguien de su edad. Por desgracia, cada vez que cruzaba la puerta, lo arrastraban al entrenamiento. O mejor dicho, lo arrastraban al infierno. Después de 2 días seguidos de entrenamiento con Yoriichi, Rocinante finalmente entró en pánico. No tuvo más remedio que afrontar una amarga verdad. Por mucho que trabajara, ni siquiera 100 años de entrenamiento le permitirían alcanzar a Yoriichi Tsujikuni. Y así, Rocinante se rindió. Dejó de recoger la espada de bambú, sin importar cuántas veces Yoriichi lo instó a hacerlo. Ante un holgazán tan testarudo, Yoriichi solo pudo suspirar. No lo presionó más. Cada uno elige su propio camino. Y todos debemos afrontar las consecuencias de esas decisiones. Quizás algún día Rocinante recordará esta decisión con arrepentimiento. 3 días después del regreso de Yoriichi antes de que amaneciera, Zéfiro lo despertó del sueño. Con solo unos pocos cambios de ropa y su espada, Zephyr lo llevó rápidamente al puerto principal de la armada. Era finales de octubre. El frío del otoño se había instalado en Marineford, y una espesa niebla cubría la base como un sudario fantasmal. Yoriichi se quedó de pie en el borde del muelle, mirando en silencio el buque de guerra con cabeza de perro mientras levantaba el ancla. Algo se sentía ahí mal. Una partida tan repentina, a una hora tan extraña y sus instintos susurraban sobre corrientes ocultas bajo la superficie. Yoriichi, sube al barco. Toma este Denden Mushi. Úsalo para informar, incluso si no hay nada urgente. El archipiélago de Boin no es un paraíso. Manténgase alerta. Si sientes algo extraño, física o mentalmente, llámame inmediatamente. Enviaré a alguien. El brazo de Zephyr rodeó sus hombros mientras daba estas graves instrucciones. Yoriichi miró el rostro inusualmente serio de su maestro y asintió solemnemente. Lo entiendo, maestro Zephyr. Tendré cuidado. Zephyr le dio a su estudiante una fuerte palmadita en el hombro. Este entrenamiento puede durar un tiempo. Nunca bajes la guardia. En el archipiélago de Boin, incluso un solo error puede ser fatal. Enviaré a alguien para evaluar tu progreso cada mes. Cuando crea que estás listo y lo suficientemente fuerte, vendré a buscarte personalmente. Yoriichi, no me decepciones. Con eso, Zephyr retiró la mano y señaló hacia el barco. Yoriichi asintió en silencio. Luego, con un elegante salto, se lanzó al aire usando Gepo, paseo lunar, y aterrizó suavemente a bordo del buque de guerra. Tan pronto como Yoriichi aterrizó, Gaub dio la orden de zarpar. El gran buque de guerra se alejó lentamente y su silueta se perdió en la niebla. Zephyr permaneció quieto, observando hasta que la nave desapareció en el horizonte. Solo entonces la solemnidad en su rostro se suavizó levemente, reemplazada por el fantasma de una sonrisa. Así que realmente lo hiciste, Zephyr. Una voz grave sonó tras él. Un hombre alto y corpulento emergió de la niebla. El almirante de flota Kong. Con un monstruo como Yoriichi y si lo cuidamos bien, podría convertirse en uno de los activos más valiosos de la armada. Entonces, ¿por qué enviarlo lejos ahora, cuando apenas está empezando a desarrollar un sentido de pertenencia? Zephyr no se giró. Su mirada permaneció fija en el mar vacío. Él se rió entre dientes. Solo el mar puede forjar los marines más fuertes. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y Garp también lo sabe. Entonces, ¿por qué encadenar a un prodigio a un escritorio en la sede central? En cuanto a pertenecer, Zephyr finalmente miró hacia atrás, con un brillo de determinación en los ojos. Ese chico tiene su propio sentido de la justicia. Con eso basta. Se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta hacia Marineford. Al pasar junto a Kong, se detuvo, levantó la vista y sonrió como un niño que se salta la clase. Si he desobedecido órdenes, almirante, siéntase libre de castigarme. Me lo llevo. Dicho esto, Zephyr se adentró en la niebla. La capa que llevaba a la espalda, adornada con la palabra justicia, ondeaba tras él como una bandera al viento. ¿Castigarlos, murmuró Kong, con una sonrisa áspera en los labios. Todos ustedes son un dolor de cabeza. Zéfiro. Garp. Demasiadas veces actuaron por su cuenta. Pero eran irreemplazables.
Incluso años después, cuando Zephyr finalmente le dio la espalda a la armada e intentó destruir el mundo, el cuartel general todavía dudó. Y Garp protegió al hijo del rey pirata, crió a un revolucionario para su propio hijo y un nieto que un día se convertiría en un yonko. Sin embargo, nadie se atrevió a despojarlo de su rango. Incluso ahora, él comandaba la unidad de Elite Sword. Ese era Garp. Ese fue el puño de hierro de la marina. A bordo del buque de guerra con cabeza de perro, Yoriichi estaba de pie en la cubierta trasera, mirando hacia el puerto que se desvanecía. No dijo nada durante mucho tiempo. Podía sentirlo en sus huesos. Zephyr le estaba ocultando algo. Algo importante. Algo sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, Yoriichi sintió una punzada de inquietud, no por sí mismo, sino por su maestro. Oye, mocoso. Toma esto. Garp apareció detrás de él sin hacer ruido, arrojando algo. Yoriichi lo atrapó por reflejo. Era un pequeño folleto. Lo abrió. Una enciclopedia de frutas del diablo. No te quedes comiendo lo que encuentres cuando lleguemos, gruñó Garp. Este lugar está lleno de cosas raras. Luego, después de una pausa. No te preocupes por Zephyr. Estará bien. No pensé que llegaría el día, un niño como tú llamando la atención de este Elbone con más de una vez. Ese hombre te tiene en la mira. Los dedos de Yoriichi se apretaron ligeramente alrededor del folleto. Ya lo había adivinado. Zephyr no lo envió lejos por capricho. Si no se hubiera ido ahora, tal vez ni siquiera le habrían permitido irse. Entrena duro, Yoriichi. No desperdicies las esperanzas de Zephyr. Si llega el momento, te presentaré a los verdaderos monstruos de este mundo. Chapter 67. Chapter 67. Physical Transformation. La primera mitad de Grand Line no fue como el Nuevo Mundo, donde los campos magnéticos se descontrolan y se necesitan herramientas especiales como lock poses o vibrecars para navegar de una isla a otra. En esta parte de Grand Line, las corrientes oceánicas y el clima seguían patrones predecibles. Siempre que se orientara hacia el archipiélago de Boeing, una brújula y cartas náuticas le llevarían allí sin problemas. Después de navegar durante medio mes, el barco de guerra con cabeza de perro de Garp finalmente llegó al archipiélago de Boeing. Era mediados de octubre. Normalmente, en esta época del año habría brisas frescas de otoño, pero cuando el barco entró en las aguas que rodean el archipiélago, la tripulación sintió que la temperatura aumentaba rápidamente. Cuando llegaron a la isla más oriental, los marineros ya habían cambiado sus uniformes de otoño por el uniforme de verano de la marina. El clima aquí es realmente extraño. ¿Quién hubiera pensado que la primera mitad de Grand Line tendría un lugar como este? ¿Cómo demonios lo encontró ese tal Zephyr? Toda esta cadena de islas se siente extraña. Era la primera vez que Garp visitaba el archipiélago de Boeing. Su buque de guerra con cabeza de perro atracó en la costa y desembarcó acompañado de Yoriichi Tsujikuni. En el momento en que pusieron un pie, Garp sintió una sensación extraña, como si una bestia feroz estuviera fijándose en él. Su haki de observación estalló al instante, expandiéndose para envolver toda la isla en un abrir y cerrar de ojos. Su expresión cambió rápidamente a asombro. Así que eso es lo que es y... Con su haki de largo alcance, Garp vio la verdad de la isla en segundos. La isla entera era una criatura viviente. Justo cuando los marineros a bordo del buque de guerra se preparaban para desembarcar, Garp gritó una orden firme. «Quédate quieto. No bajes a tierra». En ese momento, el suelo bajo Garp y Yoriichi empezó a temblar violentamente. El mar, antes tranquilo, se agitó con una repentina agitación. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, Garp saltó de nuevo a la nave en un instante, gritándole a Yoriichi. «Cuidado, niño. Esta isla se come a la gente. Tengo asuntos que atender en el East Blue. Me voy. Iré a verte más tarde, jajajaja». Su risa pronto fue ahogada por el estruendo de las olas mientras su barco era arrastrado lejos de la orilla. Mientras tanto, el suelo bajo los pies de Yoriichi se inclinaba bruscamente hacia el centro de la isla. El archipiélago de Boeing, el archipiélago de Boeing. Así que aquí es donde Kuma arrojó a Usopp. En el instante en que el suelo se inclinó, Yoriichi se lanzó al aire usando el paso lunar. Elevándose aún más, finalmente vio la isla en su totalidad desde arriba, y solo entonces comprendió realmente dónde había aterrizado.
Esta era la misma isla donde Usopp había entrenado durante 2 años. Boom boom boom. La enorme estructura con forma de flor, conocida como el varón del estómago, cerró rápidamente sus pétalos. El terreno de la isla se movió hasta quedar casi vertical. Desde su posición estratégica en el aire, Yoriichi vio claramente unas enormes fauces rojas como la sangre que se abrían en el centro de la isla. Al cerrarse los pétalos, los animales dispersos por la isla comenzaron a caer hacia la boca abierta. Solo unos pocos afortunados lograron atrapar a la espesa vegetación, escapando por poco de su perdición. Unos minutos después, los pétalos volvieron a desplegarse lentamente. En un instante, la isla recuperó su apacible aspecto. Solo el mar, aún agitado, insinuaba el extraño fenómeno que acababa de ocurrir. Esto es increíble. A pesar de toda su experiencia, Yoriichi nunca había visto algo así. Verlo en un anime era una cosa, y verlo con sus propios ojos, otra muy distinta. Al aterrizar de nuevo en tierra firme, un escalofrío recorrió la espalda de Yoriichi. Una emoción perdida lo invadió, y su corazón latía con fuerza de anticipación. Una isla inexplorada. Extrañas criaturas vivientes. Todo aquello despertó en mí una curiosidad feroz. Así que esto, es lo que se siente en la aventura. Interesante. Apretando la larga espada en su cintura, Yoriichi agarró su paquete de ropa con una mano y se lanzó rápidamente hacia el denso bosque. No había ido muy lejos cuando notó algo inusual. La percepción de Yoriichi era distinta a la de la gente común. En el mundo transparente, ningún ser vivo con presencia podía escapar a su vista. Casi inmediatamente después de entrar al bosque, Yoriichi se dio cuenta de algo extraño: el llamado bosque denso que tenía delante no estaba hecho de plantas en absoluto. Estaba vivo. Gritó Oh. Sin dudarlo, Yoriichi desenvainó rápidamente su larga espada y asestó un poderoso tajo en el denso bosque. Al instante siguiente, la hoja atravesó el espeso follaje y un grito desgarrador y agonizante resonó, haciendo que Yoriichi frunciera el ceño. Al cabo de un momento, el bosque empezó a marchitarse, y una savia verdosa y fragante rezumaba, formando un charco en el suelo. Su fragancia era tan tentadora que abría el apetito. ¡Qué fragante! ¿Qué cosas tan raras son estas? Nunca había visto nada parecido. Aunque curioso, Yoriichi no se atrevió a acercarse directamente, sospechaba que la savia podría ser peligrosa. Sin demorarse, dio un paso ligero con paso de luna para saltar rápidamente sobre el extraño cadáver del bosque. Este lugar, hay un montón de cosas raras. Necesito encontrar un lugar seguro donde instalarme primero. Solo entonces podré explorar adecuadamente esta isla. Recordó que en algún lugar de esta isla crecían plantas con frutos comestibles. Mientras no construyera un refugio junto a ellas, estaría a salvo. Con eso en mente, Yoriichi expandió su haki de observación, cubriendo cientos de metros. Aunque no tan vasto como el de Garp, era más que suficiente para distinguir animales de plantas. Después de activar su haki, Yoriichi se dirigió hacia donde se detectaron los animales, porque donde quiera que hay animales, normalmente hay comida cerca. En ese momento, su tarea más urgente era conseguir comida y agua, y solo entonces pensar en el refugio. Pero en esta isla, la comida y el agua no eran realmente un problema. Tras adentrarse unos cientos de metros en la espesura del bosque, un aroma intenso y sabroso llegó a su nariz. No era el aroma de hierba fresca ni de flores, sino el de un caldo intenso y sustancioso. Siguiendo el rastro durante decenas de metros, de repente se topó con una cascada. No una cascada cualquiera, sino una cascada de fideos ramen que caían como una cortina de seda. Bajo los fideos fluía un caldo espeso y sabroso. Junto a la cascada crecían brotes de bambú y narutomaki, remolinos de pastel de pescado. Comida, al aire libre, comida de verdad. Yoriichi quedó atónito ante la escena. Aunque sospechaba tal posibilidad, verlo con sus propios ojos fue surrealista. Este es el mundo real. Pero aquí había algo tan completamente contradictorio. Primero déjame probarlo. Después de viajar tanto tiempo, el delicioso aroma hizo que su estómago rugiera fuertemente. Miró a su alrededor y blandió su espada para cortar un grueso tronco de árbol del tamaño aproximado de un cuenco. Con la madera, talló un cuenco y fabricó palillos sencillos con las ramas. Tomó fideos del pozo de ramen, añadió narutomaki y brotes de bambú, y luego vertió caldo por encima. Con el cuenco en la mano, Yoriichi sorbió el primer bocado. No está nada mal.
El rico y fragante sabor le hizo brillar los ojos involuntariamente. A medida que la comida se asentaba, sintió que recuperaba las fuerzas. La energía consumida al utilizar Monstep y caminar cientos de metros fue mínima, pero con solo un tazón de fideos, se repuso por completo. Así es como es. El archipiélago de Boini es un lugar realmente asombroso. Usopp ni siquiera aprovechó el verdadero poder de esta isla. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Yoriichi terminó rápidamente el plato, luego sirvió otro, y otro, y otro más. Mientras comía vorazmente, su cuerpo comenzó a cambiar, pero justo cuando comenzó la transformación, Yoriichi activó Life Return para acelerar la digestión y la absorción. Cuando ni siquiera Life Return pudo consumir el exceso de energía lo suficientemente rápido, Yoriichi dio un paso en el aire con Moon Step, desatando rápidamente su Haki en un ataque cortante. La oleada de Haki agotó significativamente su resistencia física. En este ciclo de reposición y gasto de energía, el cuerpo de Yoriichi comenzó a fortalecerse. Chapter 68. Chapter 68. The Trial Opponent, Borsalino, Kizaru. El tiempo vuela. Para quienes ya han pasado la mediana edad, un mes a menudo parece un abrir y cerrar de ojos. Para Tsujikun y Yoriichi, fue aún más así. Noviembre, bien entrado el otoño. Sin embargo, en el archipiélago de Boin todavía parecía pleno verano. El calor de hoy era especialmente sofocante. Espesas nubes cubrían el cielo, atrapando la sofocante humedad. Cada respiración era pesada y sofocante. De repente, en el vasto mar abierto, un buque de guerra de la Armada apareció en el horizonte, dirigiéndose a toda velocidad hacia la isla oriental del archipiélago de Boin. En ese momento, un zumbido sordo resonó desde el centro de la isla. Una oleada de energía surgió de su centro, elevándose como un dragón rugiente hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, partió en dos las densas nubes que se alzaban sobre él. La enorme capa de nubes, como si la hubiera cortado una cuchilla invisible, se partió para revelar una brecha kilométrica. La luz del sol abrasador se filtraba por la abertura, bañando la isla con un brillo dorado. En la proa del buque de guerra, un alto oficial naval de unos 30 años estaba de pie, mirando el fenómeno con los ojos muy abiertos y la expresión congelada por el asombro. Después de una larga pausa, murmuró en voz baja. Eso es aterrador. De regreso a la isla, Yoriichi envainó su espada ante el cadáver de un oso gigante, su enorme cuerpo dividido limpiamente en dos. Levantando la mirada hacia el cielo recién abierto, una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. En tan solo un mes, su fuerza había alcanzado un nivel completamente nuevo. Esta rápida mejora reflejó la emocionante sensación que experimentó al comprender por primera vez los poderes del Haki y los 6 estilos. El entrenamiento era adictivo. Cada día progreso. En comparación con antes, mi cuerpo se ha fortalecido notablemente. Pero no debo confiarme. Todavía hay guerreros por ahí cuya fuerza supera con creces la mía. La sonrisa se desvaneció. Por muy emocionante que fuera este crecimiento, la idea de enfrentarse a verdaderos poderes, aquellos cuyo Haki del conquistador era capaz de destrozar el cielo por sí solo, lo devolvió a la realidad. Como Zephyr le recordaba a menudo, todavía estaba lejos de la cumbre. Pasando por encima del cadáver del oso, Yoriichi se giró hacia su refugio. Llevaba un mes viviendo en esta isla y había estudiado a fondo su entorno. Su refugio estaba excavado en un acantilado junto al mar, frente al mar abierto. Había excavado una pequeña cueva en el acantilado con las manos desnudas. Por la noche, selló la entrada con una gruesa viga de madera, dejando solo un estrecho respiradero. De esta manera, incluso si el infame varón del vientre viniera de caza por la noche, no terminaría como cena dentro de su estómago. El acantilado tenía dos propósitos. Primero, su escasa vegetación y su distancia del bosque de la tentación mantenían a raya a las bestias extrañas. Segundo, el océano abierto frente a él era el campo de entrenamiento perfecto, capaz de absorber toda la fuerza de sus técnicas. Cada vez que se cansaba, Yoriichi se dirigía al bosque de la tentación para cazar y reponer fuerzas, y luego regresaba a la playa para continuar entrenando. Durante todo el mes, su vida había seguido este sencillo ritmo de 2 puntos. Aunque el archipiélago de Boin contenía 9 islas, Yoriichi solo había explorado esta. No tenía intención de pasar a los demás hasta haber agotado todos los recursos disponibles. Justo cuando se acercaba a su refugio, sus agudos ojos captaron un barco de guerra que se acercaba rápidamente desde el mar.
Entrecerrando la mirada, notó la insignia pintada en su vela. G-18. G-18. Ese es un buque de guerra del Nuevo Mundo. Ya pasó un mes. El maestro Zephyr envió esto. Los buques de la Armada siempre llevaban códigos de identificación. Los barcos que patrullaban los 4 mares solían llevar las letras E, W, N, S, que marcaban sus regiones. Pero los buques de guerra del Nuevo Mundo estaban marcados con una G. Hubo excepciones, por supuesto. Por ejemplo, la nave de Garp ignoró el sistema por completo. Además de su icónico mascarón de proa con cabeza de perro, ostentaba la marca personalizada HQ-3. Por eso fue bastante inusual ver un barco con código del Nuevo Mundo como el G-18 aquí en la primera mitad de Grand Line. Blow up tilde, el Den Musi de Yoriichi empezó a sonar. Lo cogió y se llevó el auricular al oído. Una leve sonrisa se dibujó al responder. Maestro Zephyr, ¿hay poco trabajo hoy en la escuela? ¿Me llama justo al mediodía? Durante el último mes, Zephyr lo había llamado cada pocos días para ver cómo estaba su salud y su progreso en el entrenamiento. Pero era la primera vez que lo contactaba a esa hora. Excepto que la voz que respondió no era el tono profundo y áspero de Jiraiya de Zephyr. Mosi. En cambio, lo saludó una voz perezosa y frívola. Yoriichi frunció el ceño levemente y miró hacia el Den Musi. Había cambiado, sus rasgos ya no se parecían a los de Zephyr. Ahora, lucía una sonrisa pícara y lasciva. Mosi, repitió la voz. Justo cuando Yoriichi estaba a punto de responder, ZZZT. Un deslumbrante rayo de luz brilló desde la proa del buque de guerra que se aproximaba y se estrelló contra el suelo detrás de él. Al mismo tiempo, la misma voz perezosa sonó, directamente detrás de él. Mosi. Soy el vicealmirante Borsalino del cuartel general de la Armada. ¿Puedes oírme? Mosi. La expresión de Yoriichi se congeló. Se giró bruscamente. Detrás de él se encontraba un alto oficial de la Marina con un traje de rayas amarillas, sosteniendo un Den Musi con marcas rojas en una mano y el receptor en la otra. Aunque todavía hablaba en el dispositivo, los ojos de Borsalino estaban fijos en Yoriichi, evaluando con calma y curiosidad al joven espadachín que tenía delante. Soy Tsujikuni Yoriichi, dijo Yoriichi, devolviendo el saludo a través del Den Musi antes de desviarlo. Luego miró directamente a Borsalino y sonrió. En el siguiente instante, su expresión se agudizó. Sacó su larga espada. En un instante, ya estaba delante de Borsalino, bajando la espada, no con el filo, sino con la parte plana de la hoja. El golpe, reforzado por Busosokwaki, fue poderoso, rápido y completamente controlado. Yoriichi Tsujikuni es increíblemente rápido, Borsalino murmuró suavemente mientras su cuerpo estalló en partículas radiantes de luz. Antes de que la espada pudiera impactar, desapareció del lugar, reapareciendo a 2 metros de distancia. Volviendo a mirar a Yoriichi, murmuró con cierta diversión y genuino asombro. Lo esquivó, más rápido que Kusan. Si hubiera sido Kusan, no habría salido a tiempo. Yoriichi se encontraba ahora donde había estado Borsalino. Giró la cabeza lentamente, observando al almirante con gran interés. ¿Es movimiento a la velocidad de la luz y qué tan rápido era? Aún así, ofreció una sonrisa cálida y cortés. Hola, vicealmirante Borsalino. Disculpe, fue mi instinto. No estoy acostumbrado a que haya gente detrás de mí. Chapter 69. Supreme Domain, The State of No Self, State of Selflessness. No estoy acostumbrado a tener a alguien detrás de mí. Yoriichi Tsujikuni dijo esto con una suave sonrisa. Al oír estas palabras, Borsalino también esbozó una sonrisa. Era evidente que no se creyó ni un ápice la explicación. Volvió a guardar el Den Musi en su abrigo, luego examinó a Yoriichi con una mirada curiosa antes de hablar finalmente. El maestro Zephyr me envió. Durante el camino, me preguntaba qué clase de persona haría que valga la pena venir hasta aquí en persona. Pero ahora que te conozco, creo que entiendo a qué se refería el profesor Zephyr. Borsalino habló despacio, con un tono despreocupado y arrastrado, casi aburrido. Aunque sus palabras eran serias, su forma de pronunciarlas era despreocupada, incluso frívola, en total contraste con la rapidez aguda y decisiva que había mostrado momentos antes. Entonces, este es uno de los arreglos de Zephyr, ya me lo imaginaba. Yoriichi asintió levemente.
El hecho de que este hombre pudiera conectar directamente con su Dendenmushi personal ya decía mucho. Además, conocía de Borsalino, cuyo nombre en clave era Kizaru. Uno de los futuros almirantes de la Armada. Un hombre que se adhirió a una forma de justicia conocida como justicia ambigua. Borsalino era un tipo extraño. En cierto modo, estaba incluso más en conflicto que Kuzan después de la tragedia de Ohara. Para Yoriichi, esta justicia ambigua era en realidad la más cercana a la cosmovisión de Garp. Después de todo, la esencia de la justicia ambigua era decidir lo correcto y lo incorrecto según el propio criterio. En ese sentido, Garp era muy similar. Vicealmirante Borsalino, el viaje debió ser agotador. ¿Por qué no desembarca y come algo primero? La comida aquí es muy diferente a la que encontrarías en otros lugares. Vale la pena probarla. Yoriichi miró a Borsalino y de repente señaló hacia el centro de la isla, ofreciéndole la invitación con una sonrisa. Ya había adivinado el motivo de la visita de Borsalino. Sin duda Zephyr le había pedido que revisara su progreso. Aún así, el hombre acababa de llegar. Fue de buena educación ofrecerle un descanso primero. Después de todo, ese pequeño ataque de prueba había sido un poco grosero. Si no lo compensaba, la gente podría pensar que le faltaban modales. Pero Borsalino simplemente meneó la cabeza. Disculpas, tengo otros asuntos. Necesito terminar la solicitud del maestro Zephyr rápidamente y regresar. Entonces el almuerzo, vamos a saltearlo. Mientras hablaba, juntó ambas manos frente al pecho. Luego, separándolas lentamente, una radiante luz dorada brotó de sus palmas. Bueno, entonces, ¿empezamos? Mayor Tsujikuni Yoriichi. Una espada de luz pura se materializó en la mano de Borsalino. Con un suave movimiento de muñeca, una fuerte ráfaga de viento surgió a su alrededor, ondulando por el campo. Muy bien. Cuento con usted, vicealmirante Borsalino. La mirada de Yoriichi se fijó en la espada de luz con abierta fascinación. Un sable de luz. Un sable de luz de verdad. Incluso alguien como Yoriichi no podía evitar sentirse intrigado. Un arma como esa era cosa de fantasía. La sola idea de chocar espadas con ella lo llenaba de anticipación. Tenga cuidado, vicealmirante Borsalino. Sacó la vaina de su cintura y la hundió con indiferencia en la tierra junto a él. Luego, agarrando la espada con ambas manos, dio una breve advertencia. Al mismo tiempo, su Kenbunso Kwaki, Aki de observación, irradió hacia afuera, envolviendo instantáneamente a Borsalino en su alcance. Borsalino lo percibió de inmediato. Levantó su espada brillante y la apuntó directamente a Yoriichi, preparándose. Auge. Justo cuando Borsalino terminaba de prepararse, un boom sónico recorrió el aire. Yoriichi desapareció de la vista al instante. La espada en su mano brillaba con un feroz haki de armamento mientras volvía a cortar, directo al cuello de Borsalino. Esta vez, se movía aún más rápido que antes. Claramente, no había usado toda su fuerza en el golpe anterior. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, ¡qué terrorífico! En ese instante, Borsalino no tuvo tiempo de activar su fruta del diablo para esquivar. Su instinto le decía que si intentaba transformarse en luz, el ataque de su oponente impactaría antes de que su transformación surtiera efecto. Sonido metálico. Basándose en su avanzado haki de observación, Borsalino predijo la trayectoria de Yoriichi Tsujikuni. Rápidamente alzó su espada Ama no Murakumo e interceptó la larga katana que se dirigía hacia él. Sin inmutarse por el bloqueo de su golpe, Yoriichi se movió con fluidez. Su mano izquierda se disparó hacia adelante, con el objetivo de atrapar directamente a Borsalino. Yoriichi había anticipado el bloqueo. Su oponente había consumido la fruta Glin y era uno de los seres vivos más rápidos. Incluso antes de intercambiar golpes, Yoriichi ya había percibido, mediante un corte penetrante, que el haki de observación de Borsalino era excepcional. Ser capaz de prever ataques y defenderse preventivamente no era un desafío para alguien como él. Por supuesto, si su oponente hubiera sido Kuzan, las cosas podrían haber sido diferentes. La velocidad de Kuzan no podía compararse con la de Borsalino. ¿Intentas agarrarme con Aki para evitar que me convierta en luz? ¿Ya se dio cuenta de que soy un usuario de Logia cuando esquivé su ataque anterior? Borsalino entrecerró los ojos al ver cómo la mano de Yoriichi se dirigía hacia su cabeza. El instinto de combate del chico era agudísimo, y su haki de armamento era formidable. No luchaba como un adolescente. Un ataque como ese, no me atrapará.
Soy el hombre que comió la fruta Glint Glint, soy la luz misma. Dime, niño, ¿alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Mientras hablaba, la pierna de Borsalino brilló en un rayo de resplandor, que se elevó con una velocidad cegadora hacia el rostro de Yoriichi. Desde el momento en que chocaron, Borsalino no se contuvo. El joven pelirrojo que tenía delante era fuerte. Tan fuerte que contenerse habría sido peligroso. Es rápido, pero no a la velocidad de la luz. El haki de mundo transparente y observación de Yoriichi ya había captado los movimientos de Borsalino en el instante en que actuó. Su espada se elevó, desviando a Ama no Murakumo, y en el mismo movimiento atacó la pierna radiante que se aproximaba. Sonido metálico. En el momento en que la pierna de Borsalino y la katana de Yoriichi chocaron, un sonido metálico ensordecedor atravesó el aire. Una violenta onda expansiva explotó desde el centro del choque, extendiéndose por el suelo. Bajo sus pies, el terreno se agrietó como el cristal bajo presión. Se abrieron fisuras de más de 10 metros, y toda la plataforma se hundió por la abrumadora fuerza. Lo bloqueó. Es realmente aterrador, Borsalino lo miró con incredulidad. Pocos habían logrado detener sus patadas. Quienes lo habían hecho eran leyendas del mar. Y ahora, un muchacho apenas adolescente lo había logrado. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. De repente, el haki de observación de Borsalino perdió el rastro de Yoriichi. Aunque sus ojos aún podían ver la figura frente a él, todo rastro de presencia se desvaneció. Fue como si Yoriichi Tsujikuni simplemente hubiera dejado de existir. ¿Qué está sucediendo? Borsalino frunció el ceño, pero al instante siguiente, la figura de Yoriichi desapareció. Sus sentidos no la registraron. Su vista no pudo seguirla. Auge. Ruido sordo. El extremo romo de la empuñadura de una espada lo golpeó de lleno en el estómago. La fuerza bruta lo lanzó por el campo de batalla como un muñeco de trapo. Se estrelló contra más de una docena de troncos enormes antes de detenerse por completo. Una nube de polvo y astillas se tragó su forma caída. Yoriichi ahora estaba donde Borsalino había estado unos momentos antes, su mano derecha levantando la empuñadura de su espada en un movimiento lento y deliberado. Al observar la distante nube de escombros donde había aterrizado Borsalino, una leve sonrisa curvó los labios de Yoriichi. Murmuró. Tal como lo pensé y incluso en este mundo, el estado del no ser aún puede ocultar mi presencia. Incluso con su increíble velocidad y reflejos, una vez que el haki de observación de Borsalino queda anulado, no puede reaccionar con la suficiente rapidez a los cambios dinámicos solo con la vista. Chapter 70. Chapter 70. A Different Kind of Observation Killer. ¿Eso fue un asesino de observación? Mientras la nube de astillas y polvo se asentaba lentamente, Borsalino se desplomó contra el tronco de un árbol enorme. En ese instante, la habitual sonrisa lasciva de su rostro, mitad sonrisa burlona, mitad burla, se desvaneció sin dejar rastro. Lo que la reemplazó fue una rara expresión de solemnidad e incredulidad. Asesino de la observación. En el mundo de One Piece, cuando se domina al máximo el haki de observación, es posible suprimir la propia presencia tan completamente que ni siquiera el haki de observación más agudo puede detectarla. Esta técnica suprema se conoce como el asesino de la observación. La razón por la que Borsalino no pudo esquivar el ataque de Yoriichi Tsujikuni se reducía a esto. En el instante en que Yoriichi atacó, su presencia desapareció por completo. El haki de observación de Borsalino ni siquiera podía vislumbrar su movimiento. Para un guerrero experimentado, perder la capacidad de percibir el aura de su oponente es una vulnerabilidad fatal. Si Yoriichi hubiera usado la espada en lugar de la empuñadura, Borsalino sería un cadáver. A tan temprana edad, ¿ya dominas la técnica del asesino observador? Realmente increíble, Borsalino apoyó las manos en el suelo, intentando ponerse de pie. Pero un dolor agudo le atravesó el abdomen, le hizo flaquear las fuerzas y se desplomó. Para entonces, Yoriichi ya se había acercado, ofreciendo una mano con expresión de disculpa. Disculpe, vicealmirante Borsalino. Solo quería probar una técnica que aprendí hace poco. No me contuve lo suficiente, lo siento. Borsalino miró fijamente al chico que tenía delante, cuyo rostro reflejaba sinceridad y arrepentimiento. Tras un largo silencio, exhaló, tomó la mano de Yoriichi y se dejó levantar. Frotándose el dolorido abdomen donde había recibido el golpe, Borsalino no pudo evitar preguntar. ¿Cómo hiciste eso? Yoriichi comprendió perfectamente a qué se refería Borsalino.
La capacidad de suprimir por completo el aura, incluido el Aki, era algo que podía perturbar incluso al más poderoso. Sus implicaciones eran aterradoras. ¿Pero explicarlo? Yoriichi realmente no sabía cómo explicárselo. ¿Por qué su versión del asesino de observación no fue algo logrado llevando el Aki de observación hasta su límite teórico? Lo que utilizó fue algo completamente distinto. El estado de altruismo. En el mundo de donde provenía, Demon Slayer, cuando la técnica y la percepción de un guerrero alcanzaban su cenit, podían despertar el poder de la marca Demon Slayer y entrar al mundo transparente. Pero ni siquiera eso fue el pináculo. Por encima de él se encontraba el estado supremo, el estado de altruismo. El rasgo característico de este estado era la capacidad de anular por completo el espíritu de lucha. En términos de este mundo, eso equivaldría a anular el aura o la intención asesina. Yoriichi ya había entrado en este reino al llegar a este mundo. En aquel entonces, podía suprimir su aura y su instinto asesino, pero no el Aki que tuvo que aprender más tarde. Es por eso que, durante sus combates con Kuza Rayleigh, no había podido ocultar completamente su presencia. Su Aki siempre lo delataba. Pero Yoriichi nunca dejó de perfeccionar su dominio del estado de altruismo. Mientras entrenaba, exploró maneras de fusionar el Aki con sus técnicas de respiración y llevar el estado de altruismo a nuevas alturas. Desde que llegó a este archipiélago, su cuerpo se había vuelto más fuerte cada día que pasaba, volviéndose finalmente capaz de soportar técnicas de respiración infundidas con Aki. Desde entonces, Yoriichi se dedicó a dominar la fusión de ambos. Y recientemente lo logró. Ahora podía ocultar incluso su Aki. ¿El único problema? No había habido ningún oponente digno en esta isla para ponerlo a prueba. Eso fue hasta que apareció Borsalino, convirtiéndose en el sujeto perfecto para el experimento de Yoriichi. Y los resultados fueron contundentes. El Aki de observación de Borsalino quedó completamente inútil. Aunque el efecto reflejaba la supresión del Aki de observación de nivel máximo, la esencia era fundamentalmente diferente. El estado de altruismo y el llamado asesino de la observación de este mundo no eran lo mismo. Es por eso que, cuando Borsalino preguntó, Yoriichi se quedó sin palabras y no supo cómo explicarlo. Si no se podía explicar con claridad y entonces quizás era mejor desviar el tema. ¿Cómo lo hice? ¿Te refieres a cómo oculté mi presencia? Yo tampoco estoy del todo seguro, respondió Yoriichi con naturalidad. Solo pensé que si podía suprimir mi presencia lo suficiente como para evadir el Aki de observación de mi oponente, podría tener ventaja en la batalla, así que lo intenté. Y una vez que lo hice, bueno, simplemente funcionó. Si me preguntas por qué, honestamente no lo sé. Yoriichi Tsujikuni respondió la pregunta de Borsalino con indiferencia y con un tono tan tranquilo como siempre. Al oír eso, Borsalino se detuvo, casi como si acabara de recibir una fanfarronería desmedida. Dejó escapar un largo suspiro, negó con la cabeza con resignación y se sacudió el polvo de la capa y el uniforme. Su expresión volvió a adoptar esa familiar mezcla de despreocupación sórdida, las comisuras de su boca se levantaron en una media sonrisa torcida. Tío, solo lo pensaste y lo lograste, ¿eh? Es aterrador. Pero no insistió. En este vasto mar, lo extraño e inexplicable era demasiado común. Encontrarse con un joven con un talento extraordinario como Yoriichi podría ser inusual, sí, pero no impensable. No es que lo creas, pero hace décadas, hubo una niña de 5 años que destruyó una aldea gigante entera ella sola. Sí, Yoriichi era un monstruo por derecho propio, pero incluso los monstruos tenían sus propias categorías. Era raro, sin duda. Pero no el más raro. En este océano, los fenómenos extraños eran algo normal. Vicealmirante Borsalino, dijo Yoriichi con mirada firme, Zephyr Sensei debe haberlo enviado a evaluar mi fuerza, ¿verdad? ¿Continuamos? El golpe que había lanzado a Borsalino por los aires antes era solo el primer experimento de Yoriichi con el estado de no-yo. Ansiaba luchar más, saborear plenamente la emoción de la batalla. Pero Borsalino levantó ambas manos en señal de rendición, sacudiendo la cabeza con firmeza. Perdóname, ¿quieres? No tengo ningún interés en seguir esta lucha. Eres demasiado peligroso. Borsalino no era tonto. Ahora que Yoriichi había captado la esencia de asesino observador, entrar en combate cuerpo a cuerpo lo convertiría en un blanco fácil. Yoriichi podía leerlo como un libro abierto y controlar el ritmo de la pelea por completo.
Y si usara al máximo sus habilidades con la Pika Pika no Mi, frustraría todo el propósito de la llamada prueba de Cepid. En ese caso, simplemente no había razón para seguir luchando. Yoriichi se quedó un poco desconcertado por la repentina y descarada retirada de Borsalino. Tenía una vaga idea de su carácter, sí, pero aún así, su desfachatez lo pilló desprevenido. Pero sin un oponente digno, ¿y cómo se suponía que mediría su crecimiento? Sabía que había mejorado, pero en ese mar de monstruos, sin ponerse a prueba contra los verdaderamente fuertes, ¿cómo podría saber cuánto le quedaba por recorrer antes de llegar a la cima? No se preocupe, Mayor Yoriichi Tsujikuni, dijo Borsalino por encima del hombro. Cuando regresemos, le informaré todo a Zephyr-sensei. Estoy seguro de que la próxima vez encontrará a alguien más adecuado. En cuanto a mí, sí, no soy el hombre adecuado. Con esto, Borsalino se dio la vuelta y se dirigió directamente al acorazado atracado sin siquiera ofrecer una palabra de despedida. Bueno, entonces, adiós, Mayor Yoriichi Tsujikuni. De espaldas a Yoriichi, Borsalino saludó casualmente antes de desaparecer por la pasarela de su buque de guerra. Yoriichi permaneció al borde del muelle, observando en silencio cómo el acorazado levaba el ancla y se alejaba lentamente en la distancia. Solo entonces exhaló suavemente, murmurando para sí mismo. Entonces, Borsalino solo vino aquí a recibir una paliza, y luego se fue. Me pregunto quién será mi oponente la próxima vez. Seguramente no será otro usuario de logia, ¿verdad? Con mi nivel actual, me sentiría abrumado si despertaran por completo. Pero si no, todo terminaría en un instante. Si yo fuera Zephyr-sensei, probablemente enviaría a alguien experto en combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién será? Ni hablar. ¿Vendrá él mismo?